como os digo, primero vamos a entrar con el liberalismo, cómo creo que hay que entender el liberalismo de una manera más rigurosa de la que se entiende en muchos casos, y para eso me voy a basar en un autor húngaro que se llama Anthony de Jazet. No solo en Anthony de Jazet, también voy a beber obviamente de otros muchos autores, pero las ideas básicas sí son las de Jazet. Bueno, básicamente Jazet lo que nos viene a decir es que la justicia es un fenómeno social que se dirige a proporcionar principios que minimicen o resuelvan los conflictos entre personas. Y esos principios que tiene que proporcionar la justicia para alcanzar estos fines son básicamente tres. El principio y el primero y principal, indubio pro libertate, es la presunción de libertad, es decir, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, o porque hay una presunción a favor de que el ser humano pueda actuar sin que nadie se lo prohíba. Es una presunción, no es un dogma, es una presunción fuerte que ya se cree que se puede justificar incluso desde un punto de vista epistemológico, porque las razones que tiene una persona, es decir, de la misma manera que la presunción de inocencia la mantenemos porque para demostrar que una persona no es inocente basta con alegar una razón por la que no lo es, basta con alegar una razón por la que es culpable, y sería absurdo pedirle a una persona que demuestre que no es culpable, porque las potenciales razones por las que una persona puede ser culpable son infinitas, y por tanto no puedes demostrar que todas las razones por las que puedes llegar a imaginar o a pensar no existen. Con la presunción de libertad pasa lo mismo, es decir, basta con que me des una buena razón por la cual yo no he de poder actuar, pero no te tengo por qué dar yo todas las posibles razones por las cuales no debería poder actuar. Por tanto, la presunción de libertad en principio parece bastante sensata, ¿no? De hecho, incluso para prohibirle actuar a una persona tendría que actuar, ¿no? Por tanto, tendría que justificar por qué esa acción positiva sí queda justificada y otras no. El siguiente principio del liberalismo, veréis que todos son latinajos, es quod ante nullius est id naturale ratione occupanti conceditur. Básicamente que lo que no es de nadie se adquiere naturalmente por la ocupación. Bien, es decir, que la propiedad se adquiere por ocupación. Esto también es un principio que en parte deriva del principio anterior de indubio pro libertate. ¿Por qué? Porque si nadie está usando algo, que alguien se lo apropie, en principio no interfiere con la acción de nadie. Es decir, si hay algo que no esté siendo usado por nadie, puede ser apropiado sin perjudicar, sin lesionar los planes de acción de nadie. En cambio, si alguien se ha apropiado de algo para evitar que pueda hacer un uso efectivo y que tenga capacidad de utilizarlo, sí hay que usar la violencia contra ese alguien y sí que hay que interferir en su libertad. Por tanto, en principio, la presunción es a la apropiación originaria como principio rector de cómo organizar las cosas escasas. Bien, las cosas no escasas no tendrían por qué ser objeto de apropiación, no hay ninguna necesidad porque no hay necesariamente un conflicto latente. Y el tercer principio es pacta sunt servanda, es decir, los pactos están para ser cumplidos, y esto es algo que incluso va intrínsecamente unido al significado de pacto y de contrato. Es decir, ¿por qué establecemos un contrato? Para obligarnos. Por tanto, del contrato deriva necesariamente la obligación. Un contrato sin obligación no es un contrato. Por tanto, si alguien asume un contrato, si alguien firma un contrato, es porque tiene voluntad de obligarse, y de esa voluntad de obligarse, de ese ser, de ese quiero obligarme, surge el deber ser. La obligación queda constituida. Bien, son tres principios que creo que son intuitivamente aceptables, además son simétricamente universalizables, es decir, se pueden extender a todo orden social, sea cual sea el grupo de referencia que al que nos estemos refiriendo, y además son funcionales, es decir, funcionan y son eficaces a la hora de minimizar y resolver los conflictos que pueden aparecer en sociedad. Si os fijáis, además, los dos principios de apropiación originaria y de pacta sunt servanda son formas de modular el principio o la presunción de libertad. Los contratos sirven para modular las acciones, es decir, qué acciones son permisibles y cuáles no, y la propiedad sirve para modular el uso de las cosas. Por tanto, el ser humano actúa en el mundo y al actuar puede tener conflictos o puede chocar con las cosas o con las acciones de otros. La propiedad es un principio que sirve para resolver los conflictos sobre cómo la acción de uno
entra en conflicto y choca con las cosas escasas, y los contratos permiten resolver cómo la acción de uno choca con la acción de otro, ¿de acuerdo? Ahora, son principios no absolutos ni dependientes los unos de los otros, salvo quizá los dos, la propiedad y los contratos de la presunción de libertad. ¿Por qué no son absolutos? Bueno, en el liberalismo creo que hay una tendencia que es relativamente criticable, que es el absolutismo de la propiedad privada. La idea de que todo principio se ha de reducir a un principio de propiedad privada y que pues ese principio se impone necesariamente sobre todos los demás. No hay ninguna necesidad de que sea así. En ocasiones el principio de libertad puede prevalecer sobre el principio de propiedad, y el principio de libertad también puede prevalecer sobre el principio de contratos. Por ejemplo, una persona que esté en estado de necesidad, muriéndose de hambre, podríamos entender que pueda violar la propiedad de otro para estrictamente alimentarse. Es decir, en la propia necesidad está la limitación del ámbito de derecho ajeno que puede violar. Es decir, si estás necesitado, únicamente puedes violar la propiedad para dejar de estarlo, no para más cosas, porque entonces ya no estás apelando a la necesidad, sino a otra serie de principios. Lo mismo, muchas discusiones liberales sobre la licitud del contrato de esclavitud, pues creo que también se pueden resolver así. Es decir, ¿el contrato de esclavitud es válido? Sí, pero se puede rescindir apelando al principio de libertad. Ahora, que los principios no sean absolutos no significa que no se esté generando un daño cuando se transgrede un principio, y que por tanto haya que compensar el daño causado si se transgrede. Por tanto, si yo estoy en estado de necesidad y necesito robarte una manzana, eso no quita que te deba compensar el daño que te he causado al quitarte esa manzana en cuanto tenga la capacidad para hacerlo. Y lo mismo con el contrato de esclavitud. Si yo firmo un contrato de esclavitud y quiero salirme de él, puedo salirme de él, pero obviamente también compensando el daño que causo por romper un contrato que yo previamente he firmado de manera voluntaria. Además, fijaos que tampoco son dependientes, es decir, podríamos tener el principio de libertad sin tener ni el principio de propiedad ni el principio de contratos. Allí donde, por ejemplo, no haya recursos escasos, pues en principio la gente se puede desenvolver y puede interactuar sin necesidad de economizar y de establecer reglas sobre la propiedad escasa. Es poco realista, pero podría llegar a suceder. Y lo mismo podemos tener el principio de propiedad sin el principio de contratos, aunque de nuevo sería un principio de propiedad poco funcional, porque no permitiría a su vez modular las condiciones de esa propiedad, ¿no? En cierta medida Rothbard, por ejemplo, quiere reducirlo todo al principio de propiedad sin pasar por el principio de contratos. Y estos principios además también creo que permiten fundamentar el liberalismo sobre una base más sólida, porque normalmente suele definirse el liberalismo como la filosofía política que busca minimizar la coacción, o como una cierta defensa de la libertad negativa. Son definiciones que son aceptables, que son útiles, pero que si no las enmarcamos dentro de un marco más estricto no nos dicen casi nada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso de la libertad negativa. ¿El liberalismo defiende la libertad negativa exclusivamente? Pues bueno, sí, pero también la libertad positiva, porque la libertad negativa no se puede salvaguardar sin ciertas libertades positivas, sin la presencia de determinadas cosas, por ejemplo, de un marco jurídico que permite salvaguardar la libertad negativa. Pero sobre todo yo creo que la mayor confusión está con respecto al concepto de coacción, ¿no? Cuando se dice que el liberalismo busca minimizar la coacción, hay que definir qué entendemos por coacción, ¿no? Hoy en día la definición de coacción más aceptada casualmente es la de Nozick, y digo casualmente porque Nozick presenta una definición de coacción que para mí es absolutamente disfuncional para el liberalismo. Os la leo, es un poco larga y además bastante confusa, porque vamos, ya veréis que la nomenclatura no es la más útil, pero bueno, creo que Hayek más o menos luego la resume bien. Dice Nozick: el sujeto R coacciona al sujeto E para obligarle a no ejecutar el acto A si y solo si, punto 1. El sujeto R, recordad, es el que coacciona, amenaza a E con alguna represalia si E ejecuta el acto A, que recordad, R no quiere que ejecute. Y además R sabe que está amenazándole. El acto A se vuelve sustancialmente menos atractivo para E como consecuencia de la amenaza. 3. La amenaza de R sobre E tiene como propósito que éste no realice el acto A y que E sea consciente de que ha sido amenazado. 4. E renuncia al acto A.
5. Parte de las razones de que E haya renunciado a A es evitar o reducir la probabilidad de las represalias anunciadas por R. 6. E es consciente de que R le ha amenazado con la represalia del punto 1 si E ejecuta el acto A. 7. Y último, E piensa que su situación empeorará si ejecuta el acto A y padece la represalia de R, con respecto a si renuncia a A y la represalia de R no se materializa. R también piensa que esto último es lo que piensa E. Bueno, esto es que hay que mirárselo con más calma, pero básicamente lo que está diciendo Nozick es que coacción es una amenaza de perjudicar tu situación que te lleva al sujeto que recibe esa amenaza a cambiar su curso de acción deseado. Y yo creo que eso es una definición poco funcional de coacción. ¿Por qué? Primero porque fijaos que el punto 4, requisito esencial para que estemos hablando de coacción, es que E renuncia al acto A, es decir, que E renuncia a realizar lo que quería hacer. Entonces, claro, eso significa que si yo no renuncio y te ejecuto la coacción, no te estoy coaccionando. Por ejemplo, la bolsa o la vida. Digo, no te quiero dar la bolsa, vale, te quito la vida, pero no te he coaccionado porque tú no has renunciado a tu curso de acción prioritario, que era no darme la bolsa. Por tanto, esa es una definición claramente no funcional. Y luego, además, como también se le ha criticado bastante a Nozick, aquí puede tener cabida actos que en absoluto cabe considerar como antiliberales. Por ejemplo, si un carnicero sube el precio de su carne para disuadirte de que tú la compres porque hay una escasez de stock, pues si nos fijamos, todo ese acto, que obviamente es perfectamente razonable y lícito, encajaría dentro de la definición de Nozick, ¿no? Otra definición de coacción que es muy parecida a la de Nozick y que tampoco sirve es la de Hayek, y esto ya es más grave porque Hayek basa su concepto de libertad como ausencia de coacción, ¿no? Y dice Hayek: el control del entorno de las circunstancias de una persona por parte de otra persona, tal que el primero se ve forzado a actuar de acuerdo con los fines del segundo y no de acuerdo a un plan de acción coherente solo para evitar un perjuicio mayor. Eso es lo que define Hayek como coacción. Por tanto, si una persona controla tu entorno y te puede condicionar a que tú actúes según sus intereses y no según los intereses del que es supuestamente coaccionado, ahí estaríamos ante coacción. Pero obviamente creo que todos podemos pensar una enorme cantidad de circunstancias donde no reputamos intuitivamente que ahí haya en absoluto coacción. ¿Cuál es, a mi juicio, la manera de combinar la idea de coacción con el liberalismo? Pues coacción es la lesión de los tres principios anteriores que hemos visto. Es decir, coacción es cuando te impiden actuar como en principio tienes derecho a actuar, coacción es cuando te arrebatan tu propiedad o te impiden utilizarla, y coacción es cuando se incumple un contrato o se firma uno de manera fraudulenta. ¿Bien? Aparte, bueno, no hemos hablado de minimizar, que es otro verbo también conflictivo en la definición de liberalismo, es minimización de la coacción, porque claro, minimización con respecto a qué restricción. Porque el gobierno de Finlandia puede decir: yo minimizo la coacción dado que quiero garantizar una conexión a internet a todo el mundo. Bueno, la minimizas dentro de esos parámetros. Pero evidentemente estás colocando parámetros que maximizan la coacción, ¿no? Pocas filosofías políticas hay que le concedan a maximizar la coacción sin más un valor. Todas dicen: minimicemos la coacción habida cuenta de esto, habida cuenta de este objetivo. Por tanto, en sí mismo tampoco es algo propio del... o algo que, si no lo enmarcamos dentro de un marco más amplio, nos permita fundamentar el liberalismo. Bueno, entonces, ¿el objetivo político del liberalismo cuál es? Pues salvaguardar los principios jurídicos anteriores y lograr su armoniosa compatibilidad. Y a este respecto, ¿cómo se logra esto? Pues hay dos posturas dentro del liberalismo. Una postura dice que la forma más adecuada de lograr este objetivo es a través de un monopolio de la violencia, que sería la postura minarquista, y luego tenemos otra que dice que la forma más adecuada de lograr este objetivo es sin monopolio de la violencia, que sería el anarcocapitalismo. Lo que sí que debería quedar claro es que dentro del liberalismo el Estado podría quedar justificado si la protección del orden político anterior, basado en los principios que hemos visto, solo pudiera lograrse a través de un Estado. Es decir, si consideramos que el orden social, por ejemplo, o el orden jurídico, la protección del orden jurídico es un bien público, que por tanto solo el Estado es capaz de acometer, el Estado sí quedaría justificado dentro del liberalismo. Pues son muchos los que a veces dicen que prevalezca la justicia y que perezca el mundo, ¿no?
¿no? Pero si no hay mundo en el que aplicar la justicia, pues no tiene sentido que defendamos la justicia. Pero eso sí, en cualquier caso no existe, y esto sí que debe ser común al minarquismo y al anarcocapitalismo, un excepcionalismo moral para el Estado. Es decir, el Estado carece de lo que podríamos llamar autoridad política. Autoridad política, tal como la define por ejemplo Huemer, es aquella propiedad moral en virtud de la cual los gobiernos pueden coaccionar a los ciudadanos en formas no permitidas a nadie más y en virtud de la cual los ciudadanos deben obedecer a los gobiernos en situaciones en las que no están obligados a obedecer a nadie más. Es decir, el Estado puede ser el mecanismo más eficaz o a lo mejor el único por el cual se pueden defender los principios jurídicos anteriores. Eso no significa que esos principios sean válidos porque los aplica el Estado. Al contrario, el Estado puede tener derecho a aplicarlos porque son válidos y el Estado también se somete a esos principios. Si hubiese otro mecanismo subsidiario que permitiera, por ejemplo, hacer prevalecer la propiedad, pensemos, pues tengo armas en casa y yo puedo defender mi propiedad de la agresión. Yo según el liberalismo debería poder defender mi propiedad porque no hay nada que haga al Estado moralmente superior a la hora de lograr esto. ¿Bien? Es decir, la justicia de los principios anteriores no deriva de que los aplique el Estado. El Estado en todo caso tiene legitimidad para aplicarlos porque los principios son válidos, pero también los tiene cualquier otro ciudadano porque son principios de justicia válidos. Bien, visto el liberalismo, ya digo, no me quiero meter en mucha profundidad dentro del liberalismo porque creo que lo más interesante es entrar, eso sí, en Rawls y en Petit. Bueno, el proyecto filosófico de John Rawls se llama La justicia como equidad. John Rawls probablemente sea el filósofo político más importante del siglo XX, al menos el que más ha influido a la filosofía política del siglo XX. De hecho, Robert Nozick, que sabéis que es quien probablemente más haya refutado o al menos criticado a John Rawls, tened en cuenta que empieza su crítica a Rawls diciendo: los filósofos políticos actuales deben trabajar dentro del marco conceptual de Rawls o justificar por qué no lo están haciendo. ¿Bien? Por tanto, Rawls marca un antes y un después en la filosofía política. Lo que dice Nozick es que después de Rawls todo el mundo tiene que o alinearse con Rawls o justificar por qué no está alineado con Rawls. Quizás sea exagerado, pero desde luego sí indica que la importancia de Rawls en la filosofía política es capital. Vale, entonces Rawls también concibe la justicia como un conjunto de principios que estructuran la cooperación equitativa dentro de una sociedad. Es decir, no hay justicia fuera de la sociedad, ni tiene sentido plantearlo. En Robinson Crusoe no hay principios de justicia, ni tiene sentido plantearse que los haya. Bien, Robinson Crusoe puede hacer lo que quiera porque no está en sociedad y por tanto no entra en conflicto con nadie. Rawls intenta resucitar el contractualismo a través de lo que se conoce como contractualismo hipotético. ¿Qué es eso? Rawls no pretende decir que todos hayamos firmado un contrato social, eso es obvio que nunca ha sucedido. Lo que se plantea Rawls es: en determinadas condiciones que ahora veremos son razonables para plantearnos cuál es el marco óptimo de justicia, ¿se podría haber suscrito tal contrato social? Y si ese contrato social se podría haber suscrito unánimemente por las partes, ese contrato social puede ser válido y aplicable hoy en día. Entonces, esos principios que ahora luego veremos que Rawls defiende como derivados de ese contractualismo hipotético son acordados en estas condiciones. Primero, por personas racionales, es decir, que buscan maximizar su bienestar, razonables, que entienden que hay que vivir en sociedad y que por tanto hay que aplicar principios de justicia dentro de la sociedad, libres, que no son coaccionadas por nadie, iguales, que parten todas de la misma situación y no envidiosas. Es decir, la envidia no constituye un valor que oriente los principios de justicia. Y además esas condiciones se dan en una posición original. ¿Posición original cuál es? Posición previa al surgimiento de la sociedad. Por tanto, Rawls nos pide que nos situemos hipotéticamente en un escenario donde todavía no hay sociedad y que personas con estas características deliberen o negocien cuáles son los principios sobre los cuales se tiene que construir la sociedad. Además tienen que hacerlo tras un velo de ignorancia.
¿Qué es el velo de ignorancia? Que nadie conoce cuál va a ser su situación particular dentro de la sociedad una vez la sociedad esté constituida. Nadie sabe, por tanto, ni qué valores morales va a tener, ni nadie sabe cuáles van a ser sus talentos naturales, ni cuál va a ser su riqueza familiar, ni cuáles van a ser sus redes de contacto. Lo único que saben los agentes tras el velo de ignorancia es ciertos conocimientos básicos de economía y filosofía política y poco más, y que son personas y que ocuparán un lugar en la sociedad. Ni siquiera saben cuál es su nivel particular de aversión al riesgo, por ejemplo. ¿Esto por qué lo impone Rawls? Porque básicamente no quiere que los principios de justicia universales sean condicionados por intereses particulares. Como yo sé que voy a estar muy bien posicionado en la sociedad, me interesa defender principios de justicia que refuercen esa posición particular dentro de la sociedad. Y luego además Rawls pide que utilicemos un método, esto ya es menos conocido de Rawls, pero es también muy importante, que se llama equilibrio reflexivo. El equilibrio reflexivo es la forma que Rawls considera adecuada para razonar los principios de justicia. Básicamente él pide que partamos de nuestras intuiciones, esto es justo, sí o no, intuitivamente, sí, no, y que intentemos fundamentar esas intuiciones morales sobre principios de justicia generales. Por ejemplo, ¿yo te puedo robar a ti? No. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el principio de propiedad privada. Ahora, esas intuiciones se tienen que conciliar con otras intuiciones similares para ver si son aplicables al principio general que hemos intentado deducir. Es decir, que si tenemos intuiciones morales que chirrían con el principio general, entonces hay que readaptar el principio general o bien plantearnos por qué nuestra intuición es incorrecta. Y esto es algo que creo que los liberales deberían hacer más, porque el liberalismo tal como está planteado, que es primacía absoluta de la propiedad privada. Eso provoca que, por ejemplo, si yo compro todo el territorio alrededor de una propiedad, puedo matar de hambre y sitiar al que está dentro de la propiedad. Obviamente eso es una intuición moral absurda, pero en lugar de pues llevar a que nos replanteemos si el principio de propiedad, tal y como lo estamos caracterizando en términos completamente absolutos, es el adecuado o no, simplemente decimos, bueno, pues si esto se deduce del principio de propiedad, ha de ser verdad, aunque sea intuitivamente descabellado. Bien, por tanto, hay que buscar un equilibrio entre nuestras intuiciones morales y los principios generales. Y además esos principios de justicia, que ahora voy a describir según Rawls, tienen que poder defenderse desde multitud de concepciones filosóficas distintas. Esto es lo que Rawls llama un consenso entrecruzado. Es decir, tienen que ser principios que cualquiera tenga la concepción filosófica que tenga, sean compatibles con esa concepción filosófica, es decir, les resulten aceptables, usando un equilibrio reflexivo, eso sí, pero que no hay que adoptar, digamos, según Rawls, un totalitarismo filosófico por el cual unos principios, una concepción filosófica de la existencia se imponga sobre todos los demás. Vale, ¿cuáles son los principios de justicia que según Rawls se pactarían con esas condiciones o bajo esas condiciones en ese contractualismo hipotético? El primero es el principio de libertad, que incluye libertades políticas, derecho a votar y a ser votado, libertades civiles, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de asociación. La propiedad personal, la propiedad sobre los bienes de consumo más básicos, mi cepillo de dientes, mi coche, etcétera, pero no, según Rawls, sobre los medios de producción. Rawls, y esto ya lo criticaremos luego, no considera que los medios de producción, la propiedad sobre los medios de producción pueda integrar el principio de libertad, y luego el habeas corpus, es decir, que no puede ser arrestado sin justificación. Y luego, subordinado al principio de libertad, es decir, el principio de libertad para Rawls tiene primacía absoluta. Nada puede ir contra el principio de libertad y contra las libertades contenidas en el principio, las libertades básicas contenidas en el principio de libertad. Pero él considera que, respetando el principio de libertad, luego hay otro principio de igualdad que sería el que se pactaría. Principio de igualdad que se subdivide en dos. El principio de equitativa igualdad de oportunidades, que básicamente lo que dice es las oportunidades de quienes tienen los mismos talentos y capacidades han de ser iguales. Y el más conflictivo y quizá el más conocido, el más famoso, o el que más fama le ha dado a Rawls, que es el principio de diferencia. Que lo que dice Rawls es que las únicas desigualdades tolerables son las que redundan en beneficio del grupo más favorecido. Es decir, que la desigualdad en ciertos bienes que él llama primarios, pensad por ejemplo desigualdad de renta y riqueza, no solo eso, pero desigualdad de renta y riqueza, solo es tolerable si
al ampliar las desigualdades mejoramos la situación del grupo más desfavorecido. Esta es una idea de Rawls bastante potente, todo hay que decirlo, como crítica al igualitarismo cerril, porque claro, el igualitarismo cerril dice ninguna desigualdad es tolerable. Todas las posiciones de renta, riqueza, etcétera, tienen que ser las mismas. Y Rawls dice, bueno, como mínimo habrá que tolerar aquellas que, si aumenta la desigualdad, los que menos tienen mejoran. Es decir, es mejor una situación en la que uno tenga 10 y el otro 6 que una donde los dos tengan 5. Bien. Además, si os fijáis, esto es una aplicación al orden social o a la distribución al menos de los bienes sociales primarios del principio Maximin. El principio Maximin indica que hay que maximizar la situación de los menos favorecidos, que ante una situación ante una decisión, tienes que tomar una decisión y el criterio que has de utilizar es aquel que minimice la peor situación posible. Por ejemplo, si vosotros podéis vivir en una sociedad donde podéis ser Bill Gates o morir de hambre, o en una sociedad donde nadie va a poder ser Bill Gates, pero donde todo el mundo tiene más o menos las necesidades básicas cubiertas, Rawls dice que todo el mundo racionalmente elegiría la segunda, porque con las cosas de comer no se juega, básicamente. Es decir, minimizamos las posibilidades de riesgo. Como digo, el principio de libertad prevalece sobre el de igualdad, pero esto no impide a Rawls defender dos modelos de Estado muy intervencionistas. Rawls dice que solo dos modelos de Estado encajan con sus dos principios de justicia. Uno es la democracia de propiedad privada, que aunque suene muy bien es algo horroroso, es un estado de bienestar como el actual, pero más intervencionista. ¿Bien? Es decir, Rawls critica el estado de bienestar actual porque no es suficientemente intervencionista, porque permite, por ejemplo, que se acumule mucha riqueza en pocas manos. Y él cree que, además de todo lo que hace el estado de bienestar, tendría que luchar contra la concentración de riqueza, por ejemplo, luchar deliberadamente como objetivo en sí. Y luego el otro, que ya es una peor, es el socialismo liberal, que básicamente es una Unión Soviética donde se respetan las libertades. Bien, es decir, una producción centralizadamente planificada, pero con las libertades básicas, el principio de libertad respetado. Bueno, vamos a criticar a Rawls. A ver, el error fundamental de Rawls yo creo que es, o sea, aparte de que se pueda criticar si el contractualismo hipotético es vinculante o no es vinculante, que ese es otro debate interesante, es decir, el hecho de que yo hubiese podido firmar algo sin haberlo firmado y además sin siquiera darme la oportunidad de no firmarlo, me obliga o no me obliga. Pero bueno, aceptemos que sí que obliga. Bien. Aún así, Rawls pretende extraer principios con demasiadas implicaciones sobre el orden social. La estructura básica de la sociedad, y él mismo lo dice, tiene que ser un consenso de mínimos. Tiene que atender a los mínimos detalles y, desde luego, el consenso que se establece de los principios de Rawls no es de mínimos, sino bastante importante, ¿no? De hecho, Rawls, después de escribir Teoría de la Justicia en el año 85, publica un artículo que se llama Justice as Fairness, Political not Metaphysical, donde lo que viene a decir es que en realidad el objetivo que tenía en Teoría de la Justicia no era tanto deducir los principios que se habrían consensuado en la posición original, el velo de la ignorancia y con equilibrio reflexivo del que hemos hablado, sino cómo lograr y cómo encontrar una justificación filosófica a los principios de justicia sobre los que se asientan las democracias occidentales actuales. Y os lo leo textual porque creo que es bastante significativo. Dice: un punto que no fui capaz de explicar en Teoría de la Justicia, o al menos de remarcar lo suficiente, es que mi concepción de justicia como equidad pretende ser una concepción política de la justicia. Y si bien una concepción política de la justicia es, por supuesto, una concepción moral, es una concepción moral pergeñada para un asunto específico, a saber, para instituciones políticas, sociales y económicas. En particular, la justicia como equidad restringe su aplicación a lo que he denominado la estructura básica de la democracia constitucional moderna. La cuestión de si la justicia como equidad puede extenderse a concepciones políticas generales para otros tipos de sociedades existentes en otras condiciones sociales e históricas, o de si puede tenderse a una concepción moral de carácter general, son cuestiones separadas. No me pronuncio sobre ellas. Por tanto, si os fijáis, Rawls no justifica el Estado. Rawls presupone el Estado. Es decir, sus principios de justicia son principios de justicia adaptados a las necesidades de un Estado democrático. Y obviamente en filosofía política hay que, probablemente la primera cuestión o una de las primeras cuestiones pertinentes es: ¿está el Estado justificado?
Y a mi juicio, como digo, Rawls no consigue justificarlo porque en la posición original la anarquía es a priori perfectamente razonable. Es decir, tú puedes consensuar principios de justicia sin otorgarle un monopolio de esa justicia o de esos principios al Estado. Puede haber gente que desde luego quiera un Estado, pero también puede haber gente perfectamente razonable que no quiera un Estado. Y por tanto, si la anarquía en principio es perfectamente razonable, es decir, no se me ocurre ningún motivo dentro de las condiciones básicas que ha enunciado Rawls por los cuales la anarquía no pueda ser preferida por algunos agentes, pues no se puede justificar el Estado. Rawls podría decir, bueno, pero es que anarquistas y estatistas necesitan convivir en una sociedad, y para convivir en una sociedad hacen falta unos principios de justicia comunes, y esos principios de justicia comunes tendrá que implementarlos un Estado, y por tanto el Estado tendrá que ser democrático. Es decir, yo creo que si tenemos Estado que sea democrático, desde una posición original es relativamente razonable. ¿Por qué? Porque en la medida en que solo uno va a ser el tirano o el monarca absoluto, como nadie sabe quién va a ser ese, todos preferimos que el poder esté, digamos, redistribuido en el pueblo. Ahora, como digo, lo que no se justifica es que tenga que haber Estado. O en la posición original no se justifica que tenga que haber Estado. Y Rawls, en cierta medida, lo que reprocha al anarquismo o al liberalismo radical de Nozick es que, claro, hace falta unos principios de justicia comunes, ¿no? Por ejemplo, lo que le dice a Nozick: en el libertarismo no existe ninguna ley pública uniforme que sea aplicable a todas las personas, sino más bien una red de acuerdos privados. Al reputar el Estado como aquí, como a los políticos se me han traspapelado los papeles. Al reputar el Estado como una asociación privada, el libertarismo rechaza las ideas esenciales de la teoría contractualista y por tanto carece de una teoría especial de justicia para la estructura básica de una sociedad. La cuestión que nos ocupa es la de demostrar por qué la estructura básica de una sociedad sí posee un rol especial y por qué es razonable buscar principios especiales que la regulen. Pero una sociedad puede tener principios de justicia que sean supraestatales. Es decir, puede haber principios de justicia que vinculen a aquellas personas que viven en un Estado y a aquellas que vivan fuera del Estado. Por tanto, su modelo de posición original, filtrado por o tamizado por el velo de ignorancia y el equilibrio reflexivo, sigue sin justificar la necesidad de un Estado común a todos nosotros. Puede haber cortes de justicia fuera del Estado y que vinculen a los Estados. De hecho, hoy en día eso ya sucede. Y de hecho, fijaos lo que escribe Rawls en su penúltimo libro, Derecho de Gentes, cuando él se plantea cómo dar una justificación al orden internacional, donde no existe un Estado mundial. Dice: las sociedades liberales deben cooperar y asistir a todos los pueblos de buena fe. Si todas las sociedades tuvieran la obligación de ser liberales, entonces el ideal del liberalismo político no sería capaz de expresar una adecuada tolerancia para otras formas aceptables de ordenar una sociedad, si es que esas otras formas existen, cosa que estoy suponiendo. Reconocemos que una sociedad liberal debe respetar las visiones amplias de sus ciudadanos en materia religiosa, filosófica o moral, siempre que tales doctrinas se persigan de forma compatible con una concepción política de justicia razonable y de acuerdo con su razón pública. Es decir, Rawls no exige a otras sociedades que sean estados democráticos. Por tanto, y considera que es posible que haya otras sociedades que no sean estados democráticos. Por tanto, ¿el único modelo social de convivencia razonable en la posición original es el Estado democrático? No. También es posible la anarquía. Y por tanto, no se puede partir de la base de que el Estado es imprescindible, al menos no desde el marco de Rawls. Ahora podríamos decir, bueno, aún así, aunque Rawls no justifica el Estado, porque obviamente sabemos que es posible la justicia sin Estado, aún así sus principios de justicia, el principio de libertad y el principio de igualdad, podrían ser válidos y vinculantes a todas las personas. Es decir, de la misma manera que no necesitamos un Estado para aplicar los principios de justicia, podría ser que esos principios de justicia muy amplios de Rawls sí sean aplicables en ausencia de Estado. Bueno, vamos a criticar primero el principio de libertad. El principio de libertad claramente es demasiado amplio. El
Primero porque las libertades políticas no son necesarias para los anarquistas, es decir, si no hay Estado, y hemos visto que el Estado no está justificado dentro del marco de Rawls, el derecho a votar y a ser votado pues no existe, es decir, no existe tal derecho para las sociedades anarquistas. Como mucho podríamos decir, si existe un Estado, el principio a votar y a ser votado sí integra el principio de libertad, pero en tanto en cuanto, insisto, no hay una justificación para el Estado dentro del marco rawlsiano, pues el principio de libertad política tampoco será universalmente consensuado. Las libertades civiles, por otra parte, son demasiado ambiguas. Libertad de conciencia, libertad de expresión. Es decir, libertad de expresión, por ejemplo, implica que yo puedo entrar en tu casa de madrugada a defender mi derecho a portar armas. Pues parece que no. Bien, es decir, ahí hay una conculcación de otra serie de derechos o de libertades, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que para delimitar esos contornos de la libertad de expresión hace falta definir, por ejemplo, en este caso, el derecho de propiedad. Y como ya hemos visto, Rawls excluye el derecho de propiedad. Bueno, en el caso de la casa sí que lo incluiría porque es una propiedad personal, pero el caso que os he dicho es el mismo. Si puedo entrar en tu empresa de madrugada a defender mi derecho a portar armas, pues tampoco, es decir, yo no puedo invadir tu empresa, ¿no? Aunque podamos decir que mi libertad de expresión prevalece. Entonces, ¿por qué Rawls excluye otras formas de propiedad privada distintas de la personal de su principio de libertad? Porque dice, concepciones más amplias de la propiedad, claramente la propiedad sobre los medios de producción, no son esenciales para el adecuado desarrollo y el pleno ejercicio de nuestras capacidades morales y por tanto no son bases sociales esenciales para la autoestima. Las bases sociales de la autoestima es uno de los bienes que integran los bienes primarios que reputa Rawls como básicos. Esto es claramente falaz, ¿de acuerdo? Las personas, muchas de ellas se realizan a través de su propiedad. De la misma manera, por ejemplo, que un filósofo se realiza o realiza su libertad de expresión y de conciencia escribiendo su propio libro, una persona se puede realizar a sí misma montando su propia empresa y configurando su empresa de una manera determinada. Es decir, Rawls parece que entiende bastante bien por qué para la autorrealización personal hace falta tener ciertas libertades como de conciencia o de expresión, pero parece que entiende muy mal, probablemente porque no conociera el ámbito empresarial o no viviera en el ámbito empresarial, que uno también puede convertir la base de su vida el organizar una unidad productiva para la satisfacción de los demás u organizar una ONG si no queremos algo que sea lucrativo, porque una ONG también tiene medios de producción para proporcionar servicio a los demás. Uno puede volcar su vida al servicio de una ONG y realizarse a través de la ONG. Además, la propiedad sobre activos financieros, por ejemplo, permite planificar nuestro horizonte temporal a largo plazo, nos proporciona seguridad, nos proporciona incluso autoestima, tranquilidad, nos permite realizar otros planes que en otro caso no podríamos realizar si siempre viviéramos ante la incertidumbre de que se cortocircuite nuestra fuente de renta. Y luego además a la propiedad, no solo la personal sino también la de medios de producción, le tendemos a dar un carácter afectivo, es decir, queremos usar las cosas que venimos usando siempre, no queremos que otros usen las cosas que sentimos nuestras y que venimos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si llevamos 10 años con el mismo coche de empresa, pues probablemente sintamos un cierto afecto por ese vehículo y no querríamos que otro lo utilizara. En el caso de nuestra casa se ve muy claro. Nuestra casa queremos que sea nuestra casa y no que pueda entrar cualquiera, que pueda dormir cualquiera, que pueda decorar nuestra casa de cualquier forma. Pues bueno, de la misma manera que tenemos una cierta, bueno, o el cepillo de dientes, por ejemplo, no digamos, ¿no? Pero de la misma manera que en la casa o en el cepillo de dientes se ve muy bien, también hay que extender ese mismo principio, porque excluirlo de ahí es una pura arbitrariedad, a otras formas de propiedad. Por tanto, el régimen de propiedad tiene que estar dentro del principio de libertad por dos motivos. Primero, porque la libertad delimita los contornos del ejercicio de las libertades básicas, lo que os decía de la libertad de expresión, por ejemplo, y por tanto, si algo va a limitar tu ejercicio de una libertad básica, ese algo tiene que estar en el propio principio de libertad, no puedes ponerlo como algo subordinado. Y luego porque además, de la misma manera que se incluye la propiedad personal, tiene que haber otras formas de propiedad aquí incluidas. Ahora, la cuestión es ¿qué régimen de propiedad? ¿No? Porque eso ya no queda tan claro. Lo que creo que podemos rechazar es que la ausencia de propiedad sobre bienes escasos no es la manera adecuada de organizar la sociedad.
¿Por qué? Porque sabemos que ahí surgirían necesariamente conflictos y no tendríamos ningún criterio para resolverlos. Bien, allí donde caben usos competitivos sobre bienes escasos, surgirán conflictos sobre quién tiene un mejor derecho a usarlo o no, y en la medida en que los principios de justicia para Rawls se orientan a proporcionar las bases de un orden social cooperativo, evidentemente la ausencia de propiedad, insisto, allí donde los bienes son escasos, otra cosa es donde no lo son, pues no tiene sentido. Otra posibilidad sería la propiedad universalmente comunal, es decir, que todos tenemos una cuota ideal de propiedad sobre todas las propiedades del planeta. Esto, aparte de que pues en cierta medida lesiona los usos de la propiedad que hemos comentado antes, porque obviamente si tú eres propietario de todo no puedes conformar tu propiedad sin pedir permiso a los demás, por tanto estás en cierta medida tu libertad básica y tu libertad política incluso estaría subordinada a los demás, no puedes además trazar una relación de afectividad con las cosas que estás utilizando, pero además claramente es fuente de muchos conflictos. ¿Por qué? Porque las propiedades universalmente comunales sabemos que son pasto de la llamada tragedia de los comunes, es decir, los incentivos que están colocados en la propiedad universalmente comunal son principios disfuncionales que no permiten el adecuado aprovechamiento de la propiedad. De hecho, intergeneracionalmente, recordad que para Rawls las personas tras el velo de la ignorancia ni siquiera saben a qué generación pertenecen. Bien, intergeneracionalmente, una propiedad universalmente comunal lo que hace es socavar la disponibilidad de bienes para las generaciones futuras. Es la propiedad privada la que permite multiplicar la disponibilidad de bienes para las generaciones futuras. Nunca ha habido tantos bienes tan disponibles sobre la faz de la Tierra como ahora. Por tanto, si las generaciones futuras, si queremos asegurar a las generaciones futuras que tengan bienes disponibles, suficientemente disponibles, el régimen no puede ser la propiedad universalmente comunal, porque eso, insisto, por tragedia de los comunes sabemos que tiende a erosionar las bases de la propiedad. Claro, aquí se puede plantear la objeción al régimen de propiedad privada, y qué pasa cuando todo está apropiado y no queda nada para los demás, ¿no? En parte, como os he dicho, esta crítica se desmonta apelando a que las generaciones futuras, para que tengan más y mejor que en la actualidad, necesitan partir de un régimen de propiedad privada inserto además en un intercambio de mercado, pero además también tened en cuenta que la propiedad privada en una sociedad de mercado no es una propiedad que yo excluyo de los intercambios y del bienestar para los demás, sino que una persona acumula propiedades en un mercado en tanto en cuanto pone esas propiedades al servicio de los demás. Es decir, el valor de una empresa una empresa no tiene valor porque le pongamos un cerco y la aislemos del resto del mundo, tiene valor en tanto en cuanto esa empresa produce bienes que van a disfrutar los demás. Por tanto, en el mercado, la propiedad privada y el capital en sí mismo tiene valor en tanto en cuanto se coloca a la disposición de las necesidades ajenas, no a la disposición privativa de las necesidades propias. No digo que no pueda haber propiedades privadas que se excluyan del mercado y que sean propiedades exclusivas y privativas mías, pero en una economía de mercado esas propiedades son claramente las menores, ¿no? Es decir, el caso quizá donde más podría suceder esto es en la tierra, que un terrateniente contrate a 20 jornaleros y diga, bueno, nos vamos a aislar del resto del mundo, vosotros producid la comida, me la dais a mí y yo reparto una cierta cantidad entre vosotros. Pero fijaos que eso no funciona así, es decir, incluso en la tierra producimos para venderlo a los demás e intentamos ser productivos y generar mucha producción para que haya mayor disponibilidad de bienes para los demás y por tanto enriquecernos. Por tanto, digamos que el mercado garantiza esa disponibilidad amplia de los recursos, que no es disponibilidad universal, pero desde luego es una disponibilidad tan amplia como sea posible. Bien, por tanto, bueno, que no he concluido, el principio de libertad debería integrar ciertas libertades civiles básicas limitadas, ¿por qué? Por propiedad privada y por los pactos que ulteriormente establezcan sobre esas bases las partes. No se puede concluir mucho más del principio de libertad. ¿Por qué? Porque todo lo demás, es decir,
Desde la posición original yo creo que las partes sí pueden rechazar razonablemente la propiedad universalmente comunal, sí pueden rechazar la ausencia de propiedad y sí pueden aceptar la propiedad privada, sobre todo porque recordad que las partes no son envidiosas, por tanto en principio no les preocupa que se acumule mucha propiedad siempre y cuando haya una disponibilidad amplia de esa propiedad desde el mercado. Y además porque tú puedes reorganizar, como luego veremos, esas propiedades para perseguir otras concepciones de justicia no necesariamente liberales. Bien, vamos al principio de libertad. A mi juicio el principio de igualdad no es intuitivo. Es decir, aunque Rawls crea que el principio de igualdad es intuitivo, a mi juicio no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues porque, por ejemplo, el principio de igualdad de Rawls implica que si nadie empeora y solo algunos mejoran de los más ricos, esa mejora, Pareto superior claramente, hay que rechazarla. ¿Por qué? Porque para él las desigualdades solo están justificadas en tanto en cuanto mejoran la posición de los más desfavorecidos. Por tanto, si vosotros tenéis 5 y yo tengo 10, para Rawls es mejor que vosotros tengáis 5 y yo 10 que vosotros tengáis 5 y yo 20. Lo cual, eso intuitivamente no tiene ningún sentido, sobre todo si no somos envidiosos. Si somos envidiosos puede tener todo el sentido del mundo, pero recordad que para Rawls la envidia no integra la posición original. De hecho, Rawls, para justificar que su principio de la igualdad es intuitivo, apela a dos intuiciones morales, que a través de equilibrio reflexivo cree que podrán justificar su principio de igualdad. Uno es el criterio Maximin. Ya os he comentado que en la posición original lo intuitivo es que todos intentemos protegernos frente al peor caso posible. Y luego, lo que él llama la injusticia de activos moralmente arbitrarios. Básicamente que él cree que todos vemos como injusto que una persona prospere socialmente porque ha heredado una amplia riqueza de sus padres o porque en la lotería natural le han tocado unas habilidades personales muy positivas, por ejemplo, pues una gran capacidad para ejercer de médico, etc. Él cree que en la lotería natural es puramente arbitraria y por tanto no podemos considerar justo que una persona tenga más por haber sido más agraciada en la lotería natural. Bien. A ver, el criterio Maximin no es un criterio de decisión intuitiva para cualquier situación social. Por ejemplo, esto es un ejemplo que pone Harsanyi cuando critica a Rawls. Imaginad que vosotros tenéis un trabajo al lado de casa, muy mal pagado y en el que tenéis que trabajar muchas horas. Y os ofrecen un trabajo, bueno, esta es una adaptación del ejemplo que pone Harsanyi, y os ofrecen un trabajo a 50 kilómetros de distancia, muy bien pagado y trabajando muy pocas horas. Bueno, según el criterio Maximin tendríais que quedaros con el trabajo al lado de casa, porque claro, coger el coche todos los días os puede provocar un accidente y que os matéis, y el peor escenario posible, por tanto, es la muerte, y como es un escenario asociado a escoger el trabajo lejos de casa, tendríais que rechazarlo. Bien. Otro ejemplo, pues imaginad que sois un padre y veis que vuestro hijo está sufriendo y que necesitáis ir a Valencia a comprarle las medicinas para que deje de sufrir por su enfermedad. Bueno, según el criterio Maximin, de nuevo, tendréis que quedaros en casa sin buscar las medicinas para vuestro hijo. ¿Por qué? Porque el peor escenario es que cojáis el coche, os matéis, vosotros estáis muertos y vuestro hijo encima sigue sufriendo porque se ha quedado sin medicinas. Bien, por tanto, obviamente en todas las situaciones sociales no adoptamos el principio Maximin. Y al no adoptarlo en toda situación social, tampoco tendríamos por qué adoptarlo en la posición original. Es verdad que en la posición original tiene bastante más sentido adoptarlo, pero es decir, no queda claro que si es posible demostrar que existen sociedades donde, aunque las desigualdades sean mayores, la situación de los más desfavorecidos no es una situación crítica, sino es una situación tal vez peor que en sociedades más igualitarias, pero no crítica. Eso no significa que todos tengamos que preferir la situación donde o la sociedad donde los que están peor están un poquito mejor que los que están peor en una sociedad más desigualitaria. Es decir, no es irracional intercambiar un poquito de bienestar por la opción de poder triunfar ampliamente en la vida. Es decir, ¿dónde preferís vivir? ¿En una sociedad absolutamente mediocre donde todas las necesidades están garantizadas o en una sociedad donde estando garantizadas las necesidades básicas vivís con menor renta, por ejemplo, que en esa sociedad mediocre, pero donde las posibilidades de ascenso social y de triunfo social son muy amplias y están muy extendidas? No digo que todos tengamos que preferir vivir en la segunda, pero desde luego no creo que todos necesariamente debamos preferir vivir en
en la primera. Por tanto, de nuevo aquí tampoco existe un consenso sobre mínimos que sea unánime. Habrá gente que preferirá vivir en sociedades más igualitarias y habrá gente que preferirá vivir en sociedades más desigualitarias. Y de hecho, esto es una objeción que le plantea a Rawls, un rawlsiano como John Tomasi, un rawlsiano liberal, pero rawlsiano. La redistribución de los bienes primarios lleva asociado en muchos casos un coste moral. Es decir, hay doctrinas filosóficas para las cuales que te den los bienes no te repara tus necesidades, sino que puede ser una ofensa. Por ejemplo, los calvinistas, pues la ética del trabajo, tú has de prosperar o has de salir adelante por tu propio trabajo y por tus propios medios. Por tanto, tener montado un Estado muy redistributivo donde te ofrezca esas garantías puede ser para ti un inconveniente, ¿no? Entonces, en la medida en que existe ese coste moral, también podríamos decir, bueno, pues es que aunque adoptemos el principio Maximin, también querremos maximizar el riesgo de que ese coste moral sea muy amplio o muy grande, y por tanto tendríamos que adoptar concepciones redistributivas prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque casi cualquier redistribución lleva asociado un riesgo moral que te puede generar, si tú luego te adhieres a una doctrina filosófica contraria a la redistribución, que te puede generar daños morales muy grandes que en el extremo puede llegar a hundir tu vida. Es decir, tú puedes considerar que vivir bajo un régimen que machaca todas tus visiones vitales, pues no merece la pena vivir. Y ese es un riesgo que la gente también podría llegar a considerar y que podría llegar a maximizar. Bien, pero el otro argumento que yo creo que es bastante más potente es la injusticia de los activos moralmente arbitrarios. Es decir, la gente merece tener una elevada renta por el hecho de haber nacido más inteligente que otros, cuando eso es una lotería genética que es arbitraria. Es decir, ¿por qué tú que has nacido menos inteligente que otro has de tener menos renta que ese otro, si no tienes mérito en haber alcanzado esos activos naturales? Bueno, aunque puede parecer intuitivo, fijaos que las implicaciones de criticar esta distribución de la renta, de la riqueza, bueno, de los bienes primarios, nos lleva, ya digo, a implicaciones que son muy poco intuitivas. Rawls lo que plantea es que los talentos naturales de las personas son una propiedad comunal de todas las personas. Leo. El principio de diferencia representa, en efecto, un acuerdo en el sentido de considerar la distribución de talentos naturales en ciertos aspectos como un activo común y de participar en los mayores beneficios económicos y sociales que hacen posibles los beneficios de esa distribución. Por tanto, claro, decir, no, es que mi inteligencia es de todos. Pues bueno, eso no parece que sea muy intuitivo. De hecho, eso en gran medida va en contra del principio de libertad, porque estamos casi restableciendo el esclavismo en tanto en cuanto estás diciendo que parte de ti es propiedad de otros. Es verdad que podrías intentar separar lo que eres tú de tus talentos, pero tú al final eres inevitablemente tu genética, por tanto esa separación no tiene mucho sentido. Otro argumento que se puede intentar utilizar ahí es el de decir que tienes la obligación de utilizar esos talentos que son fuente de desigualdad social para el beneficio de los más desfavorecidos, que es lo que intenta Rawls. Lo que pasa que muchos de esos talentos ni siquiera se pueden utilizar para el beneficio de los demás. Pensad, por ejemplo, aquellos talentos que son netamente competitivos y exclusivos. La belleza, ¿no? Pues bueno, se podría llegar a utilizar estableciendo la prostitución forzosa, por ejemplo, pero desde luego eso iría contra el principio de libertad. Pero la belleza, pues el hecho de que una persona sea más bella que otra y pueda conseguir una pareja mejor que otra, ¿cómo vas a utilizar eso en beneficio de los demás? Si justamente por ese talento le has quitado la pareja al otro, ¿no? Entonces, si aplicamos el principio de diferencia según el cual ninguna desigualdad es permisible si no redunda en beneficio de los demás, ¿aquí qué consecuencia deberíamos extraer? Pues que o habría que impedirle a la gente utilizar su belleza para seducir, para ligar, etcétera, o directamente que habría que, no sé, tirarle ácido a la cara para que sea más desagradable físicamente y se equipare con los demás. Bien, por lo tanto, claramente ese principio no tiene moralmente sentido, o intuitivamente no tiene sentido. Luego, Rawls creo que confunde que algo no sea justo con que sea injusto. La lotería natural desde luego no es justa, pero eso no significa que sea necesariamente injusta. De la misma manera que todo lo que no es legal no es necesariamente ilegal, puede ser alegal, la lotería natural puede ser
neutra en términos de justicia. Y por tanto, no tenemos por qué criticarla. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del ligar y establecer relaciones afectivas, que eso está dentro de los bienes primarios de Rawls, es decir, no estoy yéndome hacia ningún lado extraño. Imaginad que tengo que ir al trabajo, yo normalmente voy en coche al trabajo, pero ese día llueve, y como llueve cojo el transporte público, y en el transporte público conozco a una persona que será el amor de mi vida. Bueno, ¿yo he hecho algo para merecer estar en la situación en la que voy a conocer al amor de mi vida? Claramente no, porque ha sido una situación absolutamente fortuita derivada de que llueve. ¿Significa que yo no merezco haber conocido a esa persona? Pues claramente tampoco. Es decir, ¿es injusto que yo haya conocido a esa persona? No. ¿Tendrían que meterme un impuesto o obligarme a colocar a esa persona en subasta pública para que todos puedan acceder a ella en condiciones de igualdad? Claramente no. Bien, por tanto, que algo no sea justo no implica automáticamente que sea injusto. Y ya por último, es verdad que intuitivamente todos pensamos que para merecer algo yo tengo que haber hecho previamente algo para merecerlo. Es decir, si yo gano dinero, pues yo tengo que haber hecho una serie de acciones para merecer ganar ese dinero. Pero hay ocasiones en nuestra vida diaria donde el mérito se construye después de haber obtenido aquello que pretendemos justificar a través del mérito. Por ejemplo, imaginad que yo soy empresario y me viene una persona que, bueno, pues aparentemente digo, yo creo que no se merece este puesto de trabajo, pero le voy a dar una oportunidad, a ver si se lo merece. Bueno, esa persona se puede llegar a merecer su empleo a partir de las acciones que ejecuta después de que yo le haya dado la oportunidad. Por tanto, primero le di el empleo, pero luego construye la base de justificación de ese empleo. Y lo mismo sirve para los talentos naturales o para la herencia familiar. Que yo tenga una cierta capacidad o predisposición natural a ser un buen médico no significa que yo vaya a ser un buen médico o que por tener esos talentos naturales vaya a recibir renta de los demás. Yo, para poder ejercer adecuadamente de médico, tendré que estudiar muchísimo, tener una diligencia muy apropiada en mi cargo, seguir un código moral muy estricto, sacrificarme en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Y eso será un buen médico. Por tanto, mis talentos naturales para ser médico los validaré no en el nacimiento, sino en el ejercicio y en el desarrollo y en la profundización de esos talentos naturales. Lo mismo con la herencia familiar. Las herencias familiares hoy en día son activos cuyo valor deriva de que sea capaz de rentabilizarlos en el mercado, es decir, activos cuyo valor deriva de que sea capaz de utilizar esos activos para el bienestar y el beneficio de los demás. Por tanto, yo me merezco las rentas que proceden de esos activos no por el hecho de haber heredado de mis padres, que a lo mejor también, quiero decir, si yo he trazado relaciones afectivas, he cuidado a mis padres, etcétera, puedo haber construido la base del merecimiento o el mérito de esos activos antes de recibirlos. Pero bueno, imaginad que no, imaginad que me toca por legítima y no porque haya hecho absolutamente nada. Eso no quita que yo no pueda validar la propiedad de esos activos o el mérito asociado a esa propiedad por la gestión que yo haga de esos activos. Porque además sabemos que en una economía de mercado, si yo no soy capaz de colocar esos activos continuamente para el bienestar de los demás, obviamente en ausencia de privilegios gubernamentales, el valor de esos activos se deteriora rapidísimamente y los pierdo. Por tanto, el mercado es el mecanismo más eficaz para que, si tú no te mereces esos activos, termines perdiendo gran parte de su valor, ¿no? Y de hecho, en ese sentido recomiendo, por ejemplo, el artículo que escribí, ¿Qué pasó con los superricos de 1987? Es decir, un estudio de las 10 personas más ricas de la lista Forbes, ya no queda ninguna de ellas y casi todas han perdido entre el 50 y el 80% de su riqueza, especialmente tras haberla heredado. Bien, ¿eso significa que no hay ninguna concepción de igualdad que se pueda consensuar en la posición original? Bueno, no diría tanto, porque digamos, Rawls plantea dos posiciones extremas: el sistema de libertad natural, donde básicamente prevalece lo que conocemos por igualdad ante la ley, y el sistema de igualdad democrática, donde prevalece su principio de igualdad rígidamente entendido. Pero el principio de igualdad democrática presupone el principio de igualdad ante la ley. Es decir, el principio de igualdad de Rawls contiene todas las características que entendemos los liberales por igualdad ante la ley, es decir, que las leyes no discriminen a nadie y no privilegien a nadie,
pero además añade otra serie de requisitos que son los que acabamos de ver. Bueno, obviamente puede haber un consenso de mínimos en esa igualdad ante la ley, aunque no lo haya en esa igualdad reforzada tal cual la entiende Rawls. Por tanto, ¿para qué nos sirve el marco filosófico de Rawls? Pues porque, como decía, la estructura básica de Rawls ha de ser una estructura de mínimos, no de máximos, como parece que pretende Rawls con sus dos principios. Que la estructura sea de mínimos no significa que ciertos conjuntos de individuos no puedan desarrollar y reforzar tales principios de justicia una vez llegan a la sociedad. Es decir, sobre unas bases mínimas de convivencia comunes puede haber individuos que digan: yo valoro más la igualdad, por tanto sobre esas bases de respeto a la estructura básica yo me asocio y convivo con aquellas personas que también valoran la igualdad, y nos dotamos de normas comunes que impongan la igualdad dentro de esta sociedad. Pero esos principios jurídicos más desarrollados o más reforzados solo vincularán a quienes los suscriban fuera de la posición original. No a los de la posición original, porque en la posición original ya hemos visto que un consenso tan amplio como el que pretende Rawls es muy dudoso que se pueda alcanzar desde posiciones netamente razonables. Es decir, no he planteado aquí nada que sea descabellado en absoluto. No he dicho que todos debamos aceptar la concepción de mérito que os he trazado, ni que todos debamos aceptar la concepción de que la anarquía es superior al Estado, no. Pero con que haya gente que razonablemente lo pueda defender, ya no va a haber un consenso de mínimos sobre esos aspectos en la posición original. Por tanto, la estructura básica que plantea Rawls ha de ser un marco de concepciones filosóficas heterogéneas, ¿no? Y esto es justamente lo que planteaba Nozick, el liberalismo como un marco de utopías, ¿no? Os leo la frase de Nozick: la utopía es un marco para las utopías, un lugar donde la gente puede vivir y voluntariamente asociarse para perseguir e intentar realizar su propia visión de la buena vida dentro de su comunidad ideal, pero sin poder imponer su propia visión sobre la utopía de los demás. Y casualmente también esto es lo que defiende Rawls. Os leo una frase de Rawls que es muy equiparable a la de Nozick. Dice: los principios de justicia consideran que el acuerdo óptimo es aquel que garantiza un trasfondo de justicia para todos, un trasfondo de justicia que promueva el espíritu de cooperación entre los ciudadanos sobre las bases de respeto mutuo y que permita dentro de ese marco de justicia la existencia de un espacio social suficiente como para desarrollar estilos de vida permisibles y plenos que merezcan la lealtad ciudadana. Es decir, que dentro de ese trasfondo común de justicia que haya concepciones filosóficas de sociedad muy distintas y muy variadas. Y eso desde luego no lo permite los principios de justicia tal cual los desarrolla Rawls, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Jason Brennan dice que hay una asimetría entre la utopía capitalista y la utopía socialista, que es plenamente aplicable a la asimetría que existe entre los principios de justicia liberales y los principios de justicia muy reforzados que plantea Rawls. La utopía capitalista permite que dentro del capitalismo se construyan utopías socialistas, pero la utopía socialista no permite que dentro del socialismo se construyan utopías capitalistas. Por tanto, y esto lo que acredita es la necesidad de contar con un marco de justicia mínimo, que sería el de la posición original, sobre el cual se construirían otros marcos de justicia probablemente mucho más reforzados, pero que no pueden obligar esos marcos a quienes no los hubiesen suscrito razonablemente en la posición original. Porque si os fijáis, aquí, si ya el contractualismo hipotético, lo que os he dicho de que pudiéramos haber firmado algo nos obliga hoy sin haberlo firmado, ya es dudoso, obviamente aquello que pudiéramos no haber firmado desde luego no nos obliga en absoluto, y sobre todo no nos obliga frente a lo que sí firmemos hoy, porque tiene mucha más validez las obligaciones que se deriven de contratos que sí hemos firmado que las obligaciones que se deriven de contratos que podríamos haber firmado, y ya no digamos de aquellas que podríamos no haber firmado. Bien. Además, si os fijáis, con Rawls lo que he intentado es un consenso entrecruzado de los principios de justicia liberales, porque Rawls dice que unos principios de justicia han de poder defenderse desde multitud de concepciones filosóficas distintas. Bueno, yo lo que he intentado aquí es defender los principios de justicia liberales que he expuesto antes desde la perspectiva del marco filosófico de Rawls. Vale, vamos ahora con el republicanismo en Petit, especialmente en Philippe Petit, que
fue el ideólogo de Zapatero, para quienes no lo sepáis, que es libertad como no dominación. Aquí intentaré hacer algo similar, intentaré defender el concepto de justicia, el concepto de libertad liberal desde el marco filosófico del republicanismo. Bueno, la característica más clara o más reveladora o más distintiva del republicanismo es su concepto de libertad como no dominación. Ellos definen dominación como el poder para interferir de manera arbitraria en la vida de otro agente. Interferir ya, en principio, bueno, es decir, este concepto, libertad como no dominación, insisto, libertad como ausencia de la capacidad de otros para interferir arbitrariamente en mi vida, de entrada presenta un concepto más amplio de libertad que el liberalismo. ¿Por qué? Porque primero reconocen más modalidades de interferencia, por ejemplo la manipulación o la seducción, etcétera, también la consideran interferencia, pero sobre todo por el arbitrario. ¿Qué es arbitrario? Pues ellos entienden como arbitrario que la interferencia no siga un procedimiento reglado, públicamente reglado, es decir, reconocido públicamente por todos, y que además sea una interferencia que no atienda a mis intereses. Por tanto, cuando esa interferencia no esté reglada y vaya en contra de mis intereses, eso será una interferencia arbitraria. Aquí podéis incluir para los republicanos o los neorrepublicanos, sería más adecuado decir, podéis incluir, por ejemplo, la situación en la que se encuentra un trabajador frente al empresario, ¿no? En la medida en que el empresario pueda bajarle el sueldo porque el contrato se lo permite, es decir, no se ha pactado nada al respecto y el contrato le dice, bueno, pues este contrato me habilita a bajarte el sueldo cuando quiera o a despedirte cuando quiera. Eso sería una interferencia arbitraria en la vida del trabajador que expondría una situación de dominación del empresario sobre el trabajador. Pero a la vez el concepto de libertad republicano también es un concepto más restringido que el del liberalismo, porque considera que no atenta contra la libertad aquellas leyes que surgen de un proceso, bueno, llamémosle virtuosamente republicano, que luego expondré, ¿no? Es decir, las leyes que hayan pasado por determinado proceso, que luego expondré, prácticamente sea cual sea su contenido, no atentarán contra la libertad de los individuos, cuando obviamente los liberales decimos, bueno, es que una ley puede ser muy lesiva de las libertades individuales, aun cuando procedimentalmente tenga todo el sentido del mundo, bueno, sentido o haya seguido los procedimientos establecidos. Vale, para los republicanos la justicia debe preocuparse por salvaguardar el desarrollo autónomo de un individuo dentro de una comunidad de individuos libres e iguales, es decir, que no haya relaciones de dominación de unos individuos sobre otros, y que además todos se reconozcan a sí mismos públicamente como individuos libres e iguales que no son susceptibles de ser dominados, porque si no, como ahora veremos, solo con que exista la posibilidad de que se llegue a dominar, un individuo ya adapta su comportamiento para hacer frente a ese riesgo y por tanto en cierta medida sería una dominación sin necesidad de que haya propiamente dominación. Petit cree además que esta justicia no puede confiarse al surgimiento de instituciones espontáneas y descentralizadas, porque ya de partida dice que hay asimetrías, es decir, ni todos somos igual de fuertes, ni igual de inteligentes, ni tenemos la misma capacidad de seducción, ni contamos con la misma riqueza, etcétera, y por tanto, si dejáramos al orden espontáneo que desarrollara el código jurídico por el cual se salvaguardara la libertad como no dominación, obviamente necesariamente entrañaría relaciones de dominación, porque los más fuertes tenderían a imponer sus normas sobre los menos fuertes. Y él cree, por tanto, que es necesario un Estado que se encargue de imponer la no dominación. ¿Qué pasa? Evidentemente, un Estado lo suficientemente poderoso como para imponer relaciones de no dominación es también un Estado lo suficientemente poderoso para dominar. Y esto es una preocupación que los republicanos desde luego sí tienen, ¿no? Con lo cual ellos no solo se preocupan de que haya una legislación estatal dirigida a contrarrestar las situaciones de dominación social, sino que a su vez el Estado esté limitado y no pueda establecer por sí mismo nuevas situaciones de dominación que ellos llaman imperium estatal. Vale, entonces, para impedir la dominación estatal es necesario contar, nos dicen ellos, con una ciudadanía virtuosa. Ciudadanía virtuosa en un triple sentido. Primero, una ciudadanía que cumpla voluntariamente la ley, es decir,
que hayamos interiorizado la necesidad de cumplir con ciertas normas, que no tenga que ser el Estado como un alguacil el que nos esté imponiendo continuamente las normas, porque eso no sería funcional. 2. Una ciudadanía que se encargue de vigilar al Estado frente a sus tentaciones de abuso de poder. Necesitamos contar con una ciudadanía vigilante. Esto es lo que decía Jefferson del precio de la libertad, es la vigilancia permanente, ¿no? Y por último, es necesario que la ciudadanía participe en un proceso político o en el proceso político de una democracia constitucional y contestataria. Ahora vamos a ver cada uno de estos términos. Entonces, si se cumplen estas materias o estas condiciones, los republicanos creen que la legislación que emerja del Estado no será lesiva de la libertad. Por ejemplo, os leo a Petit. Si el procedimiento es imparcial en el sentido de no estar sesgado en favor de ninguno de los intereses relevantes en disputa, es decir, si la decisión se toma sobre la base de qué curso de acción promoverá más eficazmente el interés compartido, entonces aquellos perjudicados podrán ser considerados desafortunados, pero no víctimas de interferencia en un sentido arbitrario. Sus intereses reconocibles habrán sido tenidos en cuenta tanto como los de aquellos más afortunados en el proceso de decisión colectivo. Existe un mundo de diferencia entre hallarse sometido a una voluntad que interfiera en tus asuntos sin tomar en consideración tus intereses perceptibles y entre hallarse sujeto a un proceso que, tomando en consideración tanto tus intereses como los de otros, da lugar a un resultado que favorece los resultados de otros sobre los tuyos debido a razones que tú mismo puedes entender. Bien, entonces, Petit dice que un Estado que cumpla con estas características puede legislar en materia de integridad física, sanidad, educación, nutrición, vivienda, medio ambiente saludable, libertad de expresión y deliberación, igualdad de relaciones sociales, etc. Bien, por tanto es un Estado bastante intervencionista el que puede dar lugar al republicanismo. Bien, vamos ahora con la crítica al republicanismo. Nos quedan 3 transparencias. A ver, el problema del republicanismo, a mi juicio, es que considera situaciones no libres aquellas que son libres y situaciones libres aquellas que son no libres. ¿Bien? Por tanto, vamos a ver estas dos partes. Primero, aquellas situaciones que considera no libres y que debería considerar libres, o sea, que considera situaciones en las que se lesiona la libertad y donde no debería haber lesiones de libertad, y por otro lado, aquellas situaciones donde no ve lesiones de libertad y donde sí debería haber lesiones de libertad. Las primeras, situaciones de no libertad que son ajenas al liberalismo, es decir, situaciones donde el liberalismo no ve lesiones de libertad y el republicanismo sí. Bueno, básicamente el republicanismo comprende 2 grupos. Recordad, dominación como interferencia arbitraria. Bueno, pues podemos dividirlas en 2 grupos que conviene analizar por separado. El primero es que existen asimetrías de poder en las que ni siquiera se produce coacción ni amenaza de coacción. Es decir, para el republicanismo solo con que haya asimetrías de poder y por tanto coacción potencial, aun cuando el señor que sea muy rico, etcétera, diga, pero si yo soy un pacifista absoluto que no quiero imponerle mi voluntad a nadie, solo por el hecho de que esa persona pudiese llegar a coaccionar a otros y tenga capacidad para hacerlo, el republicanismo ya verá una situación de dominación y por tanto de lesión de la libertad. Dice Petit, que alguien posea un poder de dominación sobre otra persona no requiere de que la persona que disfrute del poder interfiera por buenos o por malos motivos con la persona que es dominada. Ni siquiera requiere que tenga la más mínima intención de interferir. La dominación está constituida por el hecho de que quien posee poder disfruta de la capacidad de interferir arbitrariamente sobre otra persona, aun cuando nunca vaya a hacerlo. Bien. Bueno, yo creo que esto es un concepto disparatado de dominación, porque bueno, algunos ejemplos que podríamos entender como donde existe dominación y por tanto lesión de la libertad, pues un ciudadano que acumule riqueza y que potencialmente pueda contratar a un grupo de mercenarios, porque bueno, un rico potencialmente puede contratar a un grupo de mercenarios, por tanto el hecho de ser rico ya te convierte en un dominador, aunque tú no quieras contratar a nadie ni lesionar la libertad de nadie. De hecho, en ciertos países donde el precio de los sicarios es muy barato, cualquiera es potencialmente un dominador. Luego, un cantante exitoso podemos considerar que domina a sus fans por cuanto puede decidir suspender un concierto si ninguna sala le paga lo suficiente o si los fans no le pagan suficientemente como lo que él reclama. Un tertuliano locuaz también podemos considerar que reprime la libertad de los conciudadanos no locuaces por cuanto puede entablar un debate, no digo que lo vaya a hacer, puede entablar un debate del cual salgan humillados y por tanto las bases sociales de autoestima y el reconocimiento social de esos tertulianos salga perjudicado.
de nuevo, una persona mucho más atractiva que otra ejerce dominación sobre el resto, por cuanto puede llegar a seducir al resto y con esa seducción, pues es decir, aprovechar la seducción para sus intereses personales y no para los intereses del seducido. Un deportista profesional que sea muy capacitado podría socavar la libertad de deportistas amateurs porque potencialmente podría optar por participar en todas las competiciones amateurs e impedir que ninguno gane y por tanto que ninguno se desarrolle como deportista. Y por supuesto una gran empresa potencialmente puede dominar a las pequeñas por cuanto puede incurrir en políticas de precios predatorios, aun cuando si lo hiciera perdería mucho dinero y sea absolutamente anticompetitivo, pero como puede hacerlo, como está a su disposición hacerlo, pues eso digamos que ya supone potencial dominación y por tanto el Estado debería intervenir en esos asuntos. Bueno, yo creo que obviamente en una sociedad donde todo el mundo cumple la ley, y además donde todo el mundo cumple la ley porque ha interiorizado el cumplimiento de la ley, cualquier persona es un potencial dominador sobre el resto. ¿Por qué? Porque obviamente si todos cumplimos la ley y todos somos pacíficos, el que usa un poco de violencia rápidamente domina a los demás, sobre todo porque el Estado no va a estar en todas partes controlándolo todo. Por lo tanto, esta concepción de libertad es una concepción disparatada, realmente. Aparte, fijaos que precisamente el hecho de que existan potencialidades de dominación, es decir, que cada uno de nosotros tenga una cierta ventaja competitiva sobre el resto que podamos utilizar potencialmente en perjuicio o en beneficio del resto, se suele solventar en sociedad a través de una cosa que se llaman contratos. Los contratos fijan las bases de la interrelación social y establecen derechos y obligaciones para, por ejemplo, tú no puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Por tanto, son los contratos los que en una sociedad que es interdependiente, donde todos dependen de todos y por tanto donde todo el mundo puede potencialmente dominar a todo el mundo porque todos dependen de todos, son los contratos los que canalizan los contratos y las costumbres los que canalizan esas prácticas. Bien, claro, los republicanos podrían decir, bueno, ahora lo veremos porque se mezcla con esta otra concepción de dominación, ¿no? Entonces, por un lado hemos visto asimetrías de poder, por otro podríamos mencionar interferencias arbitrarias o no, pero que los liberales vemos como no ilegítimas o como legítimas. Es decir, los republicanos verán, por ejemplo, que un empresario que pueda rebajarle el sueldo a su trabajador, eso es una interferencia arbitraria y por tanto ilegítima para los republicanos. Los liberales diríamos, es una interferencia legítima. ¿Por qué creo que yerran los republicanos? Primero, por utilizar un concepto vago de arbitrariedad. En derecho, normalmente se entiende arbitrariedad por actuar en contra de la justicia o de la razón y guiado únicamente por la voluntad o el capricho. Es decir, actúas arbitrariamente cuando te saltas la ley, básicamente. ¿Bien? Y cuando además te la saltas para tu único bienestar. Los republicanos no utilizan este concepto, sino que, como os digo, caracterizan la arbitrariedad como procedimiento, es decir, saltarse procedimientos socialmente reglados para no perseguir los intereses de la otra parte. Es decir, yo interfiero en tu vida cuando me salto los procedimientos reglados para poder interferir en tu vida y cuando además lo hago con el propósito no de promover tus intereses sino de promover los míos. Bueno, los contratos son justamente esas herramientas públicas y públicamente reconocidas por las cuales regulamos, como hemos visto antes, las interacciones entre dos personas. Por tanto, una persona que actúe dentro del marco contractual difícilmente se puede decir que esté actuando arbitrariamente cuando ese marco contractual ha sido pactado entre las partes. Es verdad, obviamente, que yo puedo actuar dentro de un contrato sin promover dentro del contrato tus intereses. Por ejemplo, si a mí el contrato me habilita a despedirte, nadie dirá que despedirte promueve tu interés, pero es que justamente hemos entablado ese contrato que me permite a mí despedirte porque, por ejemplo, podemos haber pactado un sueldo bastante cuantioso para ti a cambio de tener yo ese derecho a despedirte. Es decir, los contratos contienen obligaciones bilaterales y por tanto los derechos de una parte sobre la otra obviamente no van a ir directamente en beneficio de la otra. Es como decir, cuando el comprador le exige cuando el vendedor le exige al comprador que pague el precio, pues obviamente merma sus intereses, porque él preferiría no pagar el precio, claro, pero le puede exigir el pago del precio porque se ha pactado contractualmente.
Entonces, claro, los republicanos ahí pueden decir, bueno, pero es que aquellos contratos que se hayan suscrito bajo situaciones de dominación, es decir, bajo situaciones previas de dominación, ya están viciados de partida y por tanto ya contienen cláusulas que no son públicamente reconocidas para promover el bienestar de todos. En derecho común, y creo que esto el liberalismo también lo puede asumir perfectamente, los contratos son válidos en ausencia de violencia, fraude o intimidación. Es decir, si no aparece ninguna de estas tres taras, el contrato es válido. Entonces, si acaso los republicanos se pueden escudar en ¿qué? En una concepción muy amplia de intimidación. Por ejemplo, te intimido si estás en una situación muy mala y por tanto si te ofrezco, de hecho Petit dice que en algunas condiciones se puede entender que los ofrecimientos también son generadores de dominación. Si te ofrezco un trabajo y tú te estás muriendo de hambre, como puedo imponerte condiciones muy gravosas al ofrecerte ese trabajo, te estoy dominando, ¿no? Y estoy insertando en el contrato condiciones que tú en otras condiciones o en otras situaciones no habrías aceptado. Entonces, ya hemos visto antes que determinados estados de necesidad pueden justificar, y de hecho también lo justifican en el derecho común, pueden justificar que los contratos no sean válidos. Hasta ahí de acuerdo. ¿Bien? Es decir, una persona que se está muriendo de hambre, pues a lo mejor no está en la mejor situación para negociar un contrato. Y por tanto podríamos considerar a posteriori que ese contrato no era válido, etcétera. Bueno, eso es algo relativamente verosímil. Lo que no justifica, desde luego, es que yo pueda imponerle al otro mis condiciones contractuales. Es decir, el hecho de que yo esté en una situación desfavorecida no significa que tenga derecho a entablar un contrato contigo y que ese contrato lo pueda definir yo unilateralmente. En todo caso, podemos decir que el contrato no era válido en origen, pero poco más. Pero es que luego, en la mayoría de los casos, que te oferten nuevas cosas no se puede entender como dominación. Es decir, que te den nuevas opciones amplía tu rango de elección. Por tanto, tienes más opciones entre las que elegir o entre las que escoger. Aquí, claro, se adopta un concepto de libertad como que yo soy libre si tengo alternativas que pueda elegir razonablemente buenas. Si todas las alternativas que puedo elegir son malas o son inaceptables, ese concepto, esa libertad no existe. Pero obviamente una cosa es que todas tus opciones sean muy malas y otra que no puedas elegir entre ellas. Ausencia de libertad sería que te impusieran una determinada opción de entre todas las que puedes elegir. Que todas sean muy malas, si yo te ofrezco una mejor, desde luego no merma tu libertad, porque tú siempre tienes la opción de que yo no te hubiese ofrecido nada y que por tanto tengas que elegir entre las otras. Además, pensad que eso de todas mis opciones, no tengo otras opciones, eso normalmente es falso. Es decir, siempre hay otras opciones, aunque sean opciones malas. ¿Son opciones muy malas? Bueno, muy malas ¿para quién? ¿Y en qué contexto? Es decir, obviamente yo no querría estar trabajando por 600 euros al mes, pero en el contexto de tener que trabajar por 600 euros al mes, yo lo consideraría inaceptable o aceptable. ¿Es inaceptable que una persona trabaje por 600 euros al mes? ¿Dónde? En España, pero no sé, en Mozambique lo es. O incluso en los países bálticos, que son países desarrollados, democracias asentadas, ¿ahí lo es? No. De hecho, 600 euros al mes duplica el salario mínimo. ¿Bien? Por tanto, inaceptable ¿para quién y en función de qué? Insisto, yo no digo que ciertos estados de necesidad absolutos no puedan justificar invalidez contractual, pero desde luego decir no, es que si todas las opciones que tengo para elegir no son todas muy buenas, no soy libre. Pues es que eso es viciar el significado de libertad, ¿no? Bien, vamos ahora con las situaciones que el republicanismo considera libres y que deberíamos considerar no libres. En concreto, el acatamiento de ciertas leyes que pueden violar nuestras libertades. Vale, una parte de la virtud cívica republicana, recordad, tres principios: cumplimiento voluntario o acatamiento voluntario de las leyes, vigilancia del Estado que se sobrepasa y participación en el procedimiento de una democracia constitucional y contestataria. Las dos primeras yo creo que son características de virtud cívica que el liberalismo sí debe incorporar. ¿Bien? Es decir, un régimen o un orden social liberal sin que la gente acate voluntariamente las leyes y sin que la gente esté más o menos vigilante de que el Estado o algún grupo organizado dentro de la sociedad no tome el poder y oprime sus libertades, tendería a desaparecer, creo que en no mucho tiempo.
Ahora, lo que ya tiene menos sentido es entender la virtud cívica como la participación en el procedimiento democrático y sobre todo entender que por haber participado dentro de un procedimiento con determinadas características, el resultado de ese procedimiento no supone violar nuestras libertades. Primero, el contenido de las normas estatales puede ser absolutamente lesivo con independencia del procedimiento. La búsqueda del bien común, que es lo que dicen los republicanos buscar con la legislación estatal, se puede convertir en un uso del Estado para imponer intereses particulares. Lo hemos visto antes. El hecho de que haya asimetría en el poder negociador, que la hay en todos los ámbitos sociales, no significa que tú tengas que imponerle al que tiene menor poder negociación privilegios sobre el que tiene mayor poder negociación. Bien, porque si lo haces, ahí no buscas el bien común, estás buscando el bien particular de aquella persona que en esa situación tiene menor poder de negociación. Pero luego es que además, claro, esta búsqueda del bien común, que además, insisto, es una búsqueda, ya os digo, muy amplia. Fijaos, por ejemplo, Petit dice: los republicanos serán menos escépticos que los liberales acerca de las posibilidades del intervencionismo estatal, así como más radicales en su visión de las enfermedades sociales que el Estado debe curar. Es decir, prácticamente en todas partes de la sociedad se puede observar una situación de dominación o de potencial dominación. Por tanto, en todas esas el republicanismo legitima al Estado para intervenir. De hecho, el propio Petit dice que los objetos de intervención del republicanismo no son un número tasado, no es que digas aquí, aquí y aquí, sino que van evolucionando dinámicamente con la propia sociedad. Por tanto, el republicanismo podría decir: bueno, ya hemos conseguido eliminar todas las situaciones de dominación, por tanto a partir de aquí ya no hace falta que el Estado siga interviniendo. Falso, porque podrían aparecer nuevas situaciones de dominación y según lo entendamos, pues corresponderá intervenir más. Entonces, fijaos en intervenciones posibles que podría validar esta concepción de búsqueda del interés común. Precios máximos para los vendedores de viviendas de segunda mano, o salarios mínimos para los empresarios, o salarios máximos para el personal cualificado, tributación salvaje sobre las personas más ricas de una sociedad para reducir su capacidad potencial de interferencia, control sobre los medios de comunicación con el argumento de promover información más objetiva y menos manipuladora. Recordad que la manipulación es un tipo de interferencia para los republicanos. También se podrían prohibir aquellas religiones que exijan una mayor sumisión a sus fieles, también se podría obligar a todos los padres a llevar a sus hijos a la escuela pública para que ninguno de los niños tuviese una mayor capacidad, una mayor formación que el resto y por tanto pudiera dominar al resto, ¿no? Por tanto, creo que es obvio que con todas estas normas el Estado puede lesionar gigantescamente nuestras libertades, por mucho que las vendan como bien común. El liberalismo en general, ya digo, tiende a desconfiar del concepto de bien común por cuanto suele ser un caballo de Troya para imponer bienes particulares sobre el conjunto de la sociedad apelando al bien común. Y desde luego en el caso de los republicanos es así porque, como os digo, buscan imponer los intereses de unas partes, aquellas que ellos creen que tienen menor poder negociador, sobre aquellas que ellos creen que tienen mayor poder negociador. Pero aún así, sí hay ciertas concepciones de bien común que son compatibles con el liberalismo. Por ejemplo, la de Hayek: el bien común es aquel marco jurídico en el cual todo el mundo puede perseguir su concepción del bien común. Y luego sería el marco de las utopías del que hablaba Nozick. Y luego Jason Brennan tiene también otro concepto bastante interesante de bien común, que es, como concepciones de bien común las hay muy distintas, bien común es que yo persiga mi bien común, es decir, que intente mejorar el bienestar de los demás, no por interés propio, sino porque me preocupo por el bienestar de los demás, pero sin lesionar los derechos de ninguna otra parte, porque claro, esto de perseguir el bien común lesionando las libertades ajenas, en tanto en cuanto hay concepciones muy variadas y muy diversas de bien común, todos nos podemos justificar entre todos para lesionar nuestras libertades. Bien, por tanto, el contenido de las normas democráticas desde luego puede lesionar la libertad dentro de los parámetros republicanos, y el procedimiento para aprobar esas normas en absoluto garantiza la libertad. Primero, la democracia constitucional no es garantía de libertad, es más bien un tipo de organización que se da allí donde ya se ha conquistado cierta libertad. Me explico. El hecho de que el Estado tenga poderes separados y se comprometa a sí mismo a respetar los derechos de las personas, si el poder sigue estando en el Estado, ¿qué obliga al Estado a acatar las propias normas que ha dicho que acatará? Esto Anthony de Jassé dice, esto es como
el caballero que se iba a las cruzadas y le colocaba el cinturón de castidad a la doncella y le dejaba la llave del cinturón de castidad en el pie de la cama. Pues obviamente ahí no restringes nada, le estás dando la llave para abrir el cinturón de castidad. Y con el constitucionalismo pasa lo mismo. El constitucionalismo se da cuando la sociedad ya tiene cierto poder y le ha impuesto al Estado una separación de poderes para no concentrarlo tanto. Pero el hecho de tener una sociedad donde el poder lo sigue teniendo plenamente el Estado y decir, no, vamos a separar el poder. Imaginad, un tribunal, decimos que es independiente, vale, y dice, bueno, tienes que... el Estado, por ejemplo, se cierra un medio de comunicación y el tribunal dice, no lo puedes cerrar porque eso lesiona la libertad de la gente. ¿Quién tiene el poder ejecutivo para ejecutar esa sentencia o no ejecutarla? Los cuerpos policiales y el gobierno. Por tanto, si el gobierno dice, yo no ejecuto esta sentencia judicial, aunque usted tribunal diga que la tengo que ejecutar, ¿qué poder ejecutivo tiene el tribunal? Ninguno, porque por definición hay separación de poderes y por tanto el tribunal no puede tener poder ejecutivo. Por tanto, lo único que nos queda es que el Ejecutivo voluntariamente quiera cumplir con la sentencia de los tribunales, pero no porque haya habido separación de poderes. El Ejecutivo tendrá que cumplir la sentencia de los tribunales porque la ciudadanía le imponga que cumpla esa sentencia. Y si la ciudadanía le impone que cumpla esa sentencia es porque tiene poder para imponérselo. Y por tanto, si tiene poder, ya había contrapoderes previos al Estado como para obligarle a que se restrinja ahí. No es la autorrestricción la que garantiza la separación de poderes. Y luego la democracia contestataria, que es lo más característico del republicanismo, básicamente es que las leyes sean fruto de un proceso deliberativo público donde todas las partes con intereses enfrentados puedan contestar las decisiones comunes que se tomen. Bueno, aquí hay varios problemas. Primero, ya sabemos que el votante en democracia es ignorantemente racional. ¿Por qué? Pues porque el coste de informarte es altísimo y la capacidad que tú tienes para influir sobre los demás es mínima. ¿Bien? Por tanto, la postura racional es no informarte o no votar directamente, o votar aleatoriamente o no, o movido por modas, ideologías, etcétera, que comprimen mucha información dispersa, o simplemente no votar. Claro, los republicanos pueden decir, bueno, pero es que el ciudadano que no se informa, que no trata de participar informadamente en el proceso deliberativo, etcétera, es un ciudadano incívico, no practica la virtud cívica republicana. Y en la medida en que una república presupone que sus ciudadanos son virtuosos, pues estamos violando un proceso de partida. Pero, y aquí de nuevo también meto una idea de Jason Brennan, es un error pensar que la virtud cívica solo se puede ejercer a través del procedimiento político. Podemos ser ciudadanos virtuosos y promover el bien común desde fuera de la política. Un empresario que se esfuerza por hacerlo cada día mejor porque quiere que sus clientes cada día estén más satisfechos, está promoviendo el bien común y está siendo virtuoso y buen ciudadano. Por supuesto, una persona que participa en una ONG como voluntario, etcétera, etcétera. Es decir, o un trabajador que, aunque no se lo exige su contrato de trabajo y aunque a lo mejor ni siquiera vaya a suponer un ascenso en su salario, se preocupa por trabajar cada día mejor y por formarse cada día mejor para prestar un buen servicio a la comunidad, también está practicando la virtud cívica. ¿Y esto qué supone? Pues supone que en tanto en cuanto el ejercicio de la virtud cívica tiene costes de oportunidad, es decir, si yo estoy todo el día informándome sobre cómo votar, no puedo pues ser un buen empresario, dedicar tiempo a ser un buen empresario, dedicar tiempo a ser un buen trabajador, dedicar tiempo a ser un buen voluntario. Podemos ser buenos ciudadanos, virtuosos ciudadanos, y seguir siendo absolutamente desinformados del proceso político. Luego, también sabemos que la democracia tiene un problema de agregación de preferencias, es el teorema de la imposibilidad de Arrow, básicamente que no hay ningún procedimiento que permita agregar todo conjunto de preferencias dispersas de manera objetiva y racional. Por tanto, según cómo presentes tú las votaciones o según cómo presentes tú las elecciones o los argumentos, el resultado de la votación con las mismas preferencias será uno o será otro. Bien, por tanto, no hay un procedimiento objetivo y racional para pasar de preferencias individuales dispersas a preferencias colectivas. Esto el mercado no lo padece porque básicamente es decir, en el mercado no hace falta tomar decisiones colectivas que vinculen a todos aquellos que no quieren ser vinculados. Por tanto, solo enfrentamos preferencias individuales que además se suelen valorar vía precios de mercado, con lo cual sí son comparables, a diferencia de lo que sucede con las preferencias electorales. Luego, hay problemas, es decir,
aunque el ciudadano fuera virtuosamente cívico y se preocupara muchísimo por informarse y por participar, ya digo, de manera rigurosa en el proceso político, y aunque no hubiese problemas de agregación de preferencias, porque uno podría decir, bueno, al final a través de la deliberación, si todos somos racionales, etcétera, todos terminaremos pensando igual porque habremos colocado encima de la mesa buenos argumentos y todos coincidiremos sobre ellos. Aún así, hay problemas de información muy serios para el propio ciudadano virtuoso. Es decir, un buen economista no sabe nada de ingeniería de caminos. Un buen ingeniero de caminos no tiene por qué saber nada de física nuclear. Un buen médico no tiene por qué saber nada de pedagogía en educación. El hecho de que todos discutamos sobre todo, al final, o sobre casi todo, al final lo que está metiendo en el proceso de decisión de toma de decisiones colectivas es mucho ruido. Mucho ruido porque todos tenemos que poder participar en pie de igualdad, porque si no hay relaciones de dominación según el republicanismo, y en pie de igualdad, es decir, una persona formada no es lo mismo que una persona desinformada. Por tanto, en pie de igualdad no podemos participar, pero no puedes presuponer que uno parte de mejor posición para razonar que el resto. Incluso la propia persona que está desinformada no tiene por qué saber que está desinformado. Puede ir con buena voluntad, creer que sabe mucho del tema y no saber nada. Yo creo que todos conocemos muchísima gente al respecto. Y luego, y ya por último, tenemos el problema de los incentivos del votante cívico. Es decir, aunque el votante cívico quiera promover el bien común, no podemos pasar de lado o olvidarnos que el votante está sometido a sesgos de decisión brutales. Muchos de ellos fueron referidos la semana pasada hace 2 semanas por Paco Capella aquí, que le pueden llevar a tomar malas decisiones sin ser consciente de ello e incluso habiéndose informado mucho sobre el proceso político. Algunos sesgos que pueden ser relevantes, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones. Sesgo de confirmación. Siempre intentamos buscar la información que respalda nuestras hipótesis previas. Sesgo del efecto cheerleader, la tendencia a valorar más a aquellas personas dentro del grupo que ya tienen un cierto número de fans, etcétera. Sesgo de tasa base, es decir, concentrarnos en información específica y olvidarnos de la genérica, por creer que tenemos que ir mucho a los detalles y que en los detalles está la verdad y que a lo mejor en lo genérico no, cuando puede estar la verdad en principios generales. El sesgo conservador, es decir, que no revisamos suficientemente nuestras ideas cuando se nos presenta nueva evidencia. El sesgo de denominación, por ejemplo, imagínate un programa de gasto público, pues hay mayor tendencia a aprobar programas de gasto público cuando se presentan en pequeñas cantidades que cuando se presenta uno en grandes cantidades. Sesgo del efecto arrastre, es decir, creemos algo porque lo cree la mayoría de la gente. Pues imagínate esto en una democracia deliberativa, cuando ya haya un cierto consenso sobre una idea, pues la persona que a lo mejor discrepa no se atreve a discrepar y se suma al consenso. Sesgo de la ilusión de control. Sobreestimamos nuestra capacidad para influir sobre eventos externos, y esto también la arrogancia del planificador de la que hablaba Hayek. Sesgo de deformación profesional, que todo tendemos a analizarlo según, obviamente, la información que tenemos, que dominamos. Por ejemplo, si somos economistas todo lo queremos ver como un proceso economizador, si somos ingenieros un proceso ingenieril, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque incorporamos a la deliberación aquella información de la que disponemos. Sesgo del prejuicio del statu quo, la tendencia a valorar la estabilidad como un valor cuando puede serlo o cuando puede no serlo. Sesgo de obediencia a la autoridad. Cuando ya hay un líder natural, pues te tiendes a sumar a su opinión porque crees que es más fiable, más reputado, etc. Y eso ya en sí mismo supone una situación de dominación para el republicanismo. Y ya sesgo de punto ciego, es decir, las personas que se creen libres de sesgos. Es decir, que incluso aquella persona que diga, no, yo es que me esfuerzo mucho por controlar mis sesgos. Bueno, puedes estar cayendo en un propio sesgo y no ser consciente de ello, y por tanto no te libra eso de equivocarte cuando ejerces como votante virtuoso o cívicamente virtuoso. De hecho, esta es la tesis del votante irracional de Bryan Caplan. Dice que el votante tiene sesgos y por tanto en el punto medio no está la virtud, porque en el punto medio estará sesgado a la izquierda o a la derecha. Es decir, si todos padecemos ciertos sesgos comunes, la decisión media también estará sesgada. Y eso es verdad que también sucede en el mercado. En el mercado claramente sucede que tomamos decisiones sesgadas, como en la democracia, pero hay una diferencia. En el mercado el coste de mis sesgos tiendo a interiorizarlo yo, con lo cual la penalización por no tratar de corregir mis sesgos es mucho mayor que en una democracia deliberativa, donde el coste de mis sesgos
lo externalizo sobre los demás y no tengo ni siquiera por qué tener incentivos a revisar mis sesgos, porque, bueno, siempre puedo pensar que yo tengo razón y que son otros los que se equivocan y por tanto salen mal las cosas porque los otros se han equivocado y yo no. ¿Bien? Y ya por último, pese a todo, es decir, es evidente que aunque sigamos el procedimiento establecido por los republicanos, incluso con el objetivo de promover situaciones de no dominación, creo que es obvio que hay minorías que pueden sentirse dominadas por las mayorías. Es decir, al final un republicano puede decir, mira, usted no se debería sentir dominado. Pero al final, si se siente dominado, ¿qué argumento tienen los republicanos frente a eso? Es decir, una minoría que diga, podéis haber tenido mis opiniones perfectamente en cuenta en el proceso contestatario, a lo mejor lo estáis haciendo con la mejor de las intenciones, pero es que estáis lesionando mis libertades. Bien, ¿qué argumento republicano se plantea frente a esa situación que obviamente se daría? Pues dentro del republicanismo han surgido dos respuestas. La primera, la más simple, es que si se siguen los procesos reglados no cabe entender que existe dominación estatal. Esto obviamente a mi juicio pues se carga al propio republicanismo, porque esto es como decir, no, si se siguen los procedimientos reglados por los contratos no puede existir dominación empresarial, por ejemplo. Pues bueno, vale. Es decir, no estás atendiendo tanto a si existe una interferencia arbitraria sobre los demás, cuanto a que hemos reglamentado bien esa interferencia arbitraria. Además, pensad que los ciudadanos podrían incluso rebelarse o disputar que el procedimiento reglado por los republicanos es el adecuado para garantizar la no dominación, que es lo que acabamos de hacer. Yo he planteado una serie de críticas que creo que son como mínimo razonables para ver que el fruto de ese procedimiento de democracia constitucional y contestataria puede dar lugar a situaciones de dominación. Por tanto, si yo no acepto el procedimiento, ¿cómo me dices que no estoy dominado? Si a raíz de ese procedimiento surgen situaciones de dominación. Y la segunda respuesta que se da, que la da Petit en el extremo de su libro, la admite, es el derecho a la secesión de las minorías, ¿no? Dice Petit, en el límite, el ideal de la no dominación podría requerir que en ciertos casos relevantes el grupo minoritario se secesione del Estado y se establezca en un territorio separado o al menos en una jurisdicción separada. Pero claro, si el republicanismo admite la secesión, en última instancia está admitiendo que el Estado no es soberano y que por tanto al final las normas estatales se aplican y son válidas si los individuos, que es la mayor minoría, o sea, ciertas asociaciones de individuos aceptan esas normas. Por tanto, recordad, Philippe decía que un orden social descentralizado y espontáneo, donde por tanto las normas se pactaran entre personas y no las impusiera una autoridad superior, ese orden no era viable, pero al final el orden que está planteando él como garantía última de la no dominación es ese orden entre ciudadanos que negocian, ya sea con el Estado o con otros ciudadanos, cuál es el marco jurídico dentro del cual se insertan. Y en ese caso pasamos del republicanismo al liberalismo, porque una vez tú reconoces la legitimidad de un individuo para usar su libertad contractualmente, estás aceptando los principios del liberalismo. De hecho, el republicanismo, si lo queréis, en cierta medida entiende la solución a los problemas sociales como la necesidad de dar voz a la gente. Es decir, si tenemos un problema social, ¿cómo se soluciona ese problema social? Hablando. ¿Bien? Hablando, negociando, deliberando y votando. ¿Bien? Por tanto, la herramienta que utiliza el republicanismo para resolver los problemas sociales es la voz, la palabra. ¿Cuál es la herramienta que utiliza el liberalismo para resolver los problemas sociales? La salida, la posibilidad de no establecer relaciones sociales, la posibilidad de, si yo esta relación no la veo mutuamente beneficiosa, no establezco esta relación y tú no me puedes obligar a relacionarme contigo. Pero claro, desde el momento en el que se admite la secesión del Estado y por tanto se rechaza la soberanía estatal, tú has pasado de la voz a la salida como herramienta de resolución última de los conflictos sociales, ¿de acuerdo? Por tanto, el republicanismo al final no le queda otro remedio que aceptar también el marco de justicia liberal, como ya vimos que también sucedía reinterpretando correctamente a la socialdemocracia de Rawls. Y aquí terminamos. Muchas gracias.